Desde el primer momento quiero que te enfrentes a una verdad incómoda. La historia de la religión no nació de la pureza espiritual, sino del miedo, la necesidad y los intentos desesperados de explicar un mundo que parecía demasiado abrumador para la mente humana. En este video seguirás la evolución de este fenómeno, desde los rituales ancestrales en cuevas hasta el surgimiento de los grandes sistemas de creencias que moldean las naciones hasta nuestros días. Y en el camino te darás cuenta de algo que quizá nunca antes habías notado, algo que podría revolucionar tu comprensión de la religiosidad. Tan pronto como nuestros antepasados comenzaron a observar tormentas, eclipses y el nacimiento y la muerte de las frutas, se dieron cuenta de que estaban rodeados de fuerzas que no comprendían. No había respuestas científicas, solo la sensación de que todo a su alrededor era más grande, más poderoso y, en cierto modo, amenazante. Era natural intentar transformar este caos en algún tipo de orden, crear explicaciones que atenuaran el terror a lo desconocido. Con el tiempo, estas explicaciones se convirtieron en historias, las historias en rituales, y los rituales se transformaron en las primeras formas de religión. Animales, plantas, piedras, ríos, todo se percibía como habitado por una fuerza invisible que debía ser respetada, apaciguada o celebrada. Las danzas, las ofrendas y las oraciones surgieron no como una forma de fe profunda, sino como un intento de sobrevivir en un mundo impredecible. A medida que los grupos humanos crecieron, estas creencias se volvieron más complejas. Los líderes espirituales asumieron el papel de mediadores entre la comunidad y las fuerzas invisibles que supuestamente lo gobernaban todo. Así nacieron las primeras estructuras religiosas, aún sencillas, pero ya lo suficientemente poderosas como para guiar decisiones, imponer costumbres y determinar jerarquías. Y aquí es donde surge una pregunta inevitable, pero que pocos se atreven a plantear. ¿Nació la religión para liberar o para controlar? Este es el punto que conecta todo el viaje que estás a punto de emprender, y la respuesta puede no ser la que imaginas. Con el paso de los siglos, la imaginación humana continuó expandiendo el reino de lo sagrado. Surgieron dioses, cada uno representando un aspecto de la vida. El sol traía calor y esperanza, la luna misterio e inquietud. En lugar de una sola fuerza en la naturaleza, se multiplicaron docenas, a veces cientos, cada una con sus propias historias, personalidades y caprichos. Esta multiplicidad de deidades se configuró en civilizaciones que marcaron profundamente el desarrollo humano. Los pueblos de Mesopotamia, Egipto y el Valle del Indo crearon vastas mitologías organizadas, llenas de simbolismo que definieron su forma de vida. Cada dios tenía sus propios atributos: protección en la guerra, fertilidad en las cosechas, sanación, justicia, tormentas, vida y muerte. Era un sistema que daba sentido a la existencia, pero que también arraigaba profundamente en todos los aspectos de la sociedad. Los rituales se volvieron más elaborados. Sacrificios, procesiones, festivales y templos majestuosos surgieron como evidencia material de la devoción de un pueblo. La religión dejó de ser una mera creencia para convertirse en un mecanismo que guiaba el comportamiento, establecía límites y determinaba quién ostentaba la autoridad espiritual y social. A medida que las sociedades crecían y se organizaban en ciudades e imperios, la religión se volvió aún más estratégica. Los sacerdotes comenzaron a ejercer un poder similar al de los gobernantes, interpretando señales divinas, dictando normas e influyendo en decisiones que marcarían generaciones. Era como si, por primera vez, los mundos espiritual y político marcharan de la mano, y esto nunca volvería a cambiar. Para mantener este vídeo vivo y llegar a más personas, comenta a continuación. La historia revela más de lo que imaginamos. Quiero ver cuántas personas pueden sentir el peso de esta frase a lo largo de la narración. Con el crecimiento de las primeras ciudades, surgió la necesidad de registrar creencias y tradiciones
para que no se perdieran con el tiempo. La transmisión oral ya no era suficiente, y así nacieron los primeros textos sagrados, inscripciones en tablillas de arcilla, pergaminos, jeroglíficos y símbolos grabados para inmortalizar lo que antes solo existía en la memoria colectiva. Estos registros no eran simples relatos, eran códigos que dictaban el comportamiento, la moral y la jerarquía. Estos textos sirvieron de base para narrar los orígenes del mundo, las hazañas de los dioses y las responsabilidades de los seres humanos ante la vida y la muerte. Se utilizaban para explicar fenómenos naturales, legitimar líderes y reforzar rituales que mantenían el orden social. Con el tiempo, se convirtieron en pilares incuestionables, transmitidos de generación en generación como verdades absolutas, incluso cuando provenían únicamente de interpretaciones humanas de lo desconocido. Durante este período, las religiones dejaron de ser meras prácticas espirituales y comenzaron a desempeñar un papel crucial en la política. Los gobernantes declararon su autoridad basándose en la voluntad divina, justificando decisiones, conquistas e incluso castigos severos como expresiones de un propósito mayor. La fe adquirió los contornos de la ley y quienes la interpretaban ejercían un poder que pocos se atrevían a desafiar. Al mismo tiempo, surgieron profundas diferencias entre pueblos que convivían. Cada cultura tenía sus deidades, sus ritos y sus verdades, y estas verdades rara vez coexistían en armonía. El choque de creencias se hizo inevitable, pero fue de este escenario de diversidad y conflicto que surgió algo inesperado, algo que cambiaría para siempre la historia de la espiritualidad humana. Y quizás lo más curioso es darse cuenta de que la mayor transformación religiosa de la humanidad no comenzó con una guerra, sino con una idea tan poderosa que duraría siglos. Esta idea era la noción de un solo Dios, una divinidad absoluta que concentraba en sí todo el poder, toda la creación y toda la autoridad. El monoteísmo surgió de forma diferente en cada región, pero su fuerza residía en su simplicidad conceptual. Si había un solo Dios, también había una sola verdad. Esta visión redefinió no solo la fe, sino también la forma en que las personas organizaban sus sociedades. El judaísmo fue una de las primeras tradiciones en consolidar este pensamiento. De él se derivaron principios que influirían profundamente en el destino de la humanidad, allanando el camino para el surgimiento de dos gigantes religiosos que moldearían continentes enteros, el cristianismo y el islam. Ambas tradiciones heredaron la creencia en un solo Dios, pero añadieron nuevas capas de moralidad, salvación y propósito eterno. Con el cristianismo, la idea de la redención y la vida después de la muerte cobró fuerza, una poderosa esperanza en tiempos de sufrimiento e inestabilidad. El Islam, por su parte, consolidó un sistema de conducta detallado, uniendo la religión y la vida cotidiana en una sola estructura. Ambas religiones se expandieron rápidamente, ya sea mediante misiones pacíficas o movimientos militares que transformarían para siempre las fronteras y las culturas. Esta expansión trajo unidad a algunos pueblos, pero desató intensos conflictos en otros. Donde una fe intentaba consolidarse, otra se resistía. Y en este escenario, los gobernantes rápidamente comprendieron el valor estratégico de adoptar una creencia específica. Más que espiritualidad, la religión se convirtió en un instrumento de poder, control y, sobre todo, unificación. Un imperio podía conquistar territorios, pero solo una narrativa sagrada podía conquistar corazones. Es imposible negarlo. La expansión de las religiones monoteístas fue tan rápida y profunda que incluso hoy sus huellas siguen definiendo gobiernos, culturas e identidades. Y si cree que esa influencia es cosa del pasado, prepárese, porque la siguiente parte de esta historia demuestra que esta fuerza nunca ha dejado de moldear el mundo silenciosamente. A medida que los imperios crecían y se fortalecían, la religión y la política se volvieron cada vez más inseparables.
Los gobernantes recurrían a la fe para legitimar sus decisiones, justificar guerras y reforzar su autoridad sobre el pueblo. Era común que los reyes fueran vistos como representantes directos de lo divino, lo que hacía que cuestionar al gobierno equivaliera a cuestionar la propia voluntad de Dios. Esta fusión transformó el poder espiritual en un arma influyente y a menudo peligrosa. La influencia de la religión no se limitaba a los palacios, moldeaba la vida cotidiana. La gente trabajaba según calendarios sagrados, resolvía conflictos según leyes espirituales, celebraba las victorias y lamentaba las derrotas como manifestaciones de la aprobación o la ira divina. Viviendo así, pueblos enteros llegaron a interpretar cada acontecimiento como parte de una narrativa más amplia que sobrepasaba la comprensión humana. Pero la expansión religiosa nunca se produjo de forma aislada. A medida que las creencias se difundían, inevitablemente chocaban con otras tradiciones. Conflictos culturales, disputas territoriales y desacuerdos teológicos crearon tensiones que se prolongaron durante siglos. En muchos casos, la imposición de una fe significó borrar la historia de otras civilizaciones, reemplazando mitologías milenarias por un nuevo conjunto de verdades consideradas absolutas. Aún así, la fe también sirvió de puente. El intercambio de ideas entre culturas permitió la fusión de ritos, narrativas y símbolos que formarían nuevas tradiciones religiosas híbridas, mejor adaptadas a las necesidades de cada pueblo. Estas reinterpretaciones fueron fundamentales para la supervivencia de ciertas creencias, y es impresionante ver cómo las prácticas actuales aún conservan sutiles rastros de estos antiguos encuentros. Y tras toda esta evolución, hay una pregunta que sigue resonando. ¿Se ha adaptado la religión a la humanidad o nos hemos doblegado por completo a ella? La respuesta se aclara al observar lo que ocurrió cuando la fe dejó de ser mera creencia y empezó a dictar reglas de supervivencia. A medida que la autoridad espiritual crecía, los líderes religiosos se convirtieron en figuras de enorme influencia. No solo mediaban en rituales, sino que también interpretaban señales divinas, controlaban narrativas y determinaban lo que era moralmente aceptable. En muchos lugares, su palabra tenía tanto peso como la del gobierno, y en algunos casos incluso más. Esto los colocó en una posición de poder capaz de transformar por completo el destino de comunidades enteras. Convertirse en guardián de la voluntad divina significaba ser considerado indispensable. La gente confiaba en estos líderes para recibir protección, perdón y guía sobre cómo vivir, y con esta confianza se consolidó un sistema en el que la fe se entrelazaba con las normas sociales, los códigos de conducta y las decisiones políticas, creando una estructura tan profunda que influía incluso en los aspectos más pequeños de la vida cotidiana. Al mismo tiempo, los templos y lugares sagrados se convirtieron en centros de reunión social, espacios donde festivales, rituales y celebraciones fortalecían el sentido de comunidad. Cada práctica reforzaba la creencia de que lo divino estaba presente, observando y guiando todo. Este sentimiento de vigilancia constante generaba tanto consuelo como temor, sentimientos que, en conjunto, mantenían viva la necesidad de permanecer fieles. Sin embargo, esta estrecha relación entre religión y poder también trajo consecuencias nefastas. Quienes discrepaban de las autoridades espirituales solían ser castigados, acusados de herejía o vistos como una amenaza para el equilibrio social. En muchos momentos de la historia, el simple hecho de dudar de una creencia podía costar la vida. Así se estableció un sistema en el que la fe y la obediencia iban de la mano, casi inseparablemente. Y es precisamente en ese punto cuando empieza a gestarse un punto de inflexión histórico, un cambio que colocaría a creencias milenarias ante un desafío que nunca antes habían afrontado: el surgimiento de ideas capaces de cuestionar, confrontar e incluso derribar verdades que parecían inquebrantables.
A medida que el mundo avanzaba hacia la Edad Media, la religión se consolidó como el centro absoluto de la vida social. Ningún aspecto de la existencia estaba realmente separado de la fe. El nacimiento, el trabajo, el matrimonio, la guerra e incluso la comprensión de la enfermedad se interpretaban a la luz de lo sagrado. Las iglesias y las instituciones religiosas asumieron el papel de guardianas de la moral y el orden, regulando el comportamiento y manteniendo a la sociedad dentro de los límites divinamente establecidos. Este dominio espiritual creó un entorno donde la obediencia se consideraba una virtud esencial. La gente creció escuchando que la salvación dependía de seguir doctrinas específicas y que cuestionar estas directrices podía traer consecuencias no solo terrenales, sino también eternas. Era un sistema que en cierto modo ofrecía seguridad. El mundo era complejo y hostil, pero la religión prometía respuestas, protección y un propósito mayor para todo lo que sucedía. Sin embargo, tras esta aparente estabilidad, se escondía una tensión creciente. A medida que surgían nuevas ideas, ya fuera por el contacto entre culturas o por el florecimiento intelectual de ciertas regiones, se hizo evidente que las certezas religiosas no eran tan uniformes como se creía. La divergencia en interpretaciones, rituales y principios llevó a cada región a afirmar poseer la verdad auténtica, lo que sembró las semillas de un profundo conflicto. Al mismo tiempo, los líderes espirituales acumularon riqueza, influencia política y poder militar. Esta concentración de autoridad despertó sospechas, especialmente entre quienes observaban contradicciones entre el discurso sagrado y las prácticas concretas. Aún así, pocos se atrevieron a desafiar la estructura existente, ya que cualquier intento de cuestionamiento podía considerarse una amenaza al equilibrio social. Y es aquí donde un acontecimiento decisivo cambia definitivamente el curso de la historia, el choque directo entre diferentes creencias, transformando la fe en motivación de guerra, alterando las fronteras y marcando a los pueblos para siempre. Uno de los capítulos más notables de esta trayectoria fue el período de las grandes guerras religiosas. Si bien siempre ha habido conflictos relacionados con la fe, algunas disputas adquirieron proporciones sin precedentes, movilizando ejércitos enteros en nombre de territorios considerados sagrados. La fe, que debería ser un refugio, se convirtió en un estandarte de batalla, y cada victoria o derrota se interpretaba como una manifestación de la aprobación o desaprobación de la propia divinidad. Las cruzadas, por ejemplo, trascendieron con creces los simples conflictos territoriales. Expresaron un mundo en el que la religión y la política estaban tan entrelazadas que era imposible separar la motivación espiritual del interés estatal. Pueblos que antes coexistían llegaron a verse como enemigos irreconciliables, y las narrativas de salvación justificaban la violencia extrema. Fue una época en la que la fe moldeó el destino de los continentes. Al mismo tiempo, los movimientos internos también cobraban fuerza. Surgieron revueltas, reformas y divisiones dentro de las propias tradiciones religiosas, cada una de las cuales se proclamaba portavoz de la interpretación correcta. La diversidad de pensamiento, lejos de debilitar la fe, aumentó su complejidad, generando ramas, sectas, escuelas y tradiciones paralelas. Esta multiplicidad ha acompañado a la humanidad hasta nuestros días, pero el efecto más significativo de este periodo no fue meramente territorial, sino psicológico. Poblaciones enteras llegaron a vivir entre dos polos, el miedo al castigo espiritual y el deseo de protección divina. Esta combinación creó una intensa relación emocional con la religión, convirtiéndola en parte inseparable de la identidad de cada individuo. Y esto allanó el camino para el siguiente punto crucial de esta historia. Porque a medida que surgían nuevas civilizaciones, se creaban nuevas tecnologías y se difundían nuevas formas de pensar, la religión se enfrentaría a un desafío nunca antes visto: un mundo
mundo que lentamente comenzaba a buscar respuestas fuera de lo sagrado. A medida que el mundo avanzaba hacia nuevas eras de descubrimiento, algo inesperado comenzó a suceder. Sociedades, antes guiadas exclusivamente por autoridades espirituales, comenzaron a verse expuestas a conocimientos que trascendían las explicaciones religiosas. La curiosidad humana, siempre presente, empezó a cobrar fuerza con el surgimiento de nuevas teorías, inventos y métodos de investigación. Por primera vez, la búsqueda de la verdad no dependía exclusivamente de los libros sagrados, sino del análisis del mundo mismo. Filósofos, científicos y pensadores comenzaron a confrontar ideas que se habían considerado intocables durante siglos. Cuestionaron el origen del universo, el funcionamiento de la naturaleza e incluso la estructura del pensamiento humano. Esto desencadenó intensos debates entre la creencia y la razón, llevando a muchos a comprender que algunas explicaciones ofrecidas por las religiones ya no se correspondían con la realidad concreta. Sin embargo, la religión no desapareció ante estas revoluciones intelectuales. Al contrario, se adaptó. Muchos líderes religiosos buscaron reinterpretar textos, incorporar nuevos significados y reconciliar los descubrimientos científicos con sus tradiciones. Este movimiento de reorganización permitió que diversas creencias se mantuvieran vivas, incluso ante cuestiones sin precedentes que podrían haberlas desestabilizado por completo. Al mismo tiempo, esta transición provocó un conflicto interno en millones de personas. Por un lado, la fe ofrecía seguridad emocional y un sentido de pertenencia. Por otro, la razón presentaba respuestas verificables y liberadoras. Esta dualidad se convirtió en parte de la estructura psicológica de la humanidad, creando tensiones que persisten hasta nuestros días, desde discusiones filosóficas hasta debates en redes sociales. Y es precisamente en este punto que surge una oportunidad para una reflexión profunda. ¿Qué sucede cuando la humanidad comienza a comprender que algunas de las respuestas que buscó en los cielos pueden haber estado siempre ante sus ojos, aquí en la tierra? Con el avance de la Ilustración, esta transformación se intensificó. El enfoque en la razón, la lógica y la libertad individual trajo consigo una nueva forma de interpretar el mundo. Muchos pensadores comenzaron a argumentar que la fe no debía ocupar el lugar de autoridad suprema, sino simplemente formar parte de una vida pluralista, donde la ciencia, la filosofía y la observación directa también tuvieran un lugar legítimo. Esta visión allanó el camino para la separación de la religión y el Estado, un hito que redefiniría sociedades enteras. Esta separación no eliminó la influencia espiritual, pero impidió que un único sistema de creencias determinara de forma absoluta las leyes o gobernara la vida pública. Las instituciones comenzaron a operar con mayor independencia de la fe, y las personas adquirieron mayor libertad para elegir o abandonar las tradiciones religiosas. Fue un momento histórico en el que la búsqueda de respuestas trascendió las fronteras espirituales y se extendió a todos los campos del conocimiento humano. Al mismo tiempo, las religiones necesitaron adaptarse a un mundo en constante cambio. Algunas reformularon sus prácticas para mantener su relevancia. Otras se fragmentaron en nuevos movimientos, y también hubo quienes se resistieron a las transformaciones, preservando antiguas costumbres. Esta diversidad de respuestas demostró que, lejos de desaparecer, la fe encontró nuevas formas de coexistir con una sociedad en rápida modernización. Sin embargo, incluso con el surgimiento de nuevas ideas, la religión siguió siendo una fuerza poderosa. En algunos lugares adquirió aún más prominencia, especialmente entre las comunidades que buscaban identidad, estabilidad y significado ante los rápidos cambios. En otros, su influencia disminuyó, dando paso a formas de espiritualidad más personales y flexibles, alejadas de las instituciones tradicionales.
Y antes de pasar a la recta final de esta historia, tengo una petición importante. Deja un me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. De esta manera, no te perderás los próximos capítulos de este análisis y ayudarás a que este viaje llegue a más personas. El mundo moderno ha traído consigo cambios vertiginosos y la religión ha tenido que coexistir con nuevas realidades económicas, tecnológicas y sociales. Han surgido grandes ciudades, diferentes culturas han comenzado a coexistir y como resultado, creencias que antes existían aisladas se han encontrado, se han mezclado y se han transformado. Esta coexistencia no solo ha ampliado la diversidad espiritual, sino que también ha revelado cómo los seres humanos usan la fe para afrontar sus miedos, sus esperanzas y sus búsquedas más íntimas. Al mismo tiempo, la ciencia avanzó de forma impresionante, ofreciendo respuestas hasta entonces inimaginables sobre el origen del universo, la formación de la vida y el funcionamiento de la mente humana. Esto provocó nuevos debates entre la razón y la espiritualidad, lo que llevó a miles de personas a reconsiderar sus convicciones o a buscar nuevas formas de religiosidad que no contradijeran el conocimiento contemporáneo. La fe, a su vez, comenzó a ocupar un espacio más flexible en la experiencia humana. Sin embargo, en muchos lugares, la religión ha vuelto a cobrar protagonismo en los conflictos políticos y sociales. Los grupos utilizan discursos espirituales para legitimar ideologías, reforzar identidades y dividir poblaciones. Esta dinámica revela que si bien vivimos en una era de tecnologías avanzadas, las emociones humanas siguen profundamente conectadas con antiguas necesidades de pertenencia, protección y significado. La fe sigue siendo una herramienta poderosa, capaz de unir, pero también de separar. Por otro lado, un movimiento que busca la espiritualidad fuera de las instituciones tradicionales está creciendo silenciosamente. Quienes no se sienten representados por estructuras rígidas desarrollan sus propias prácticas, combinando elementos de diferentes creencias y construyendo una relación personal con lo trascendente, sin intermediarios. Este fenómeno demuestra que, aunque las instituciones cambian, la necesidad humana de significado se mantiene firme. Y quizá lo más impactante de este escenario es algo simple, pero profundo. A pesar de todas las transformaciones, la pregunta central que ha impulsado la espiritualidad desde el principio sigue absolutamente viva. ¿Qué estamos haciendo aquí? Hoy en día, la religión sigue influyendo en las elecciones, moldeando culturas, fortaleciendo comunidades y alimentando acalorados debates. En algunos países es la base de la identidad nacional. En otros es fuente de disputa y polarización. Mientras tanto, los movimientos ateos, agnósticos y humanistas están en auge, demostrando que la búsqueda de significado no tiene por qué implicar necesariamente creencias tradicionales. La coexistencia de la fe, el escepticismo y la espiritualidad libre se ha convertido en una característica distintiva de nuestra época. Por mucho que avance la sociedad, la religión se reinventa constantemente, adopta formas híbridas, adquiere nuevos discursos y se adapta a las necesidades emocionales de la humanidad contemporánea. Este proceso continuo revela algo fascinante. Por mucho conocimiento que adquiramos, la búsqueda de comprensión, propósito e identidad rara vez desaparece, simplemente cambia de ropa, lenguaje y contexto. Al mirar al pasado, nos damos cuenta de que la religión ha servido como explicación científica, estructura política, guía moral, instrumento de guerra, apoyo emocional y puente cultural. Se ha expandido y transformado junto con la humanidad, reflejando nuestros miedos, ambiciones y esperanzas. Y aunque muchos hoy cuestionan sus antiguas certezas, su impacto permanece profundamente arraigado en la humanidad.
Al final de este viaje, comprendemos que la historia de la religión no se trata solo de creencias, se trata del constante intento de la humanidad por encontrar sentido a un universo que siempre parece más grande que nosotros. Se trata de la necesidad de pertenecer, de explicar lo inexplicable y de creer que existe algo más allá de lo que podemos tocar o medir. La religión, en todas sus formas, es un reflejo de nuestras mayores preguntas y de nuestras mayores fragilidades. Y quizás por eso, a pesar de los cambios, las críticas y las revoluciones, la espiritualidad sigue viva. Porque en el fondo, cada persona lleva dentro la misma inquietud que guió a nuestros antepasados. El deseo de comprender el misterio de la existencia y la esperanza de que este misterio signifique algo.